Si creyeras que Estados Unidos es un infierno verdaderamente racista y sexista, no te quedarías. ¿Cuál es esa utopía mágica a la que quieres ir y por qué no lo has hecho? Soy Konstantin Kisin, esta es mi historia. Soy autor, escritor y tengo un canal de YouTube llamado Trigonometry. Nací en 1802 en la Unión Soviética, en Moscú. Casi nadie creía en el comunismo entonces. Lo que sí existía, sin embargo, era un miedo residual muy fuerte a expresar tu opinión, a ser crítico con el régimen, a criticar el comunismo. Recuerdo que, siendo un niño de 7 años, el primer día de escuela, mis padres me sentaron antes de ir y me dijeron: te van a enseñar cosas muy útiles en la escuela, física, matemáticas, biología, historia. También te enseñarán algunas cosas que no son útiles, de las que mis padres se reían y se mofaban en casa, que eran las cosas ideológicas. Porque claro, en la Unión Soviética, también tenías que aprobar varios exámenes y clases sobre cuán adoctrinado estabas con éxito. Pero si se supiera que mis padres contradecían al Estado, tendrían problemas graves, lo cual pasó, por desgracia. En 1079, mi abuelo dijo en privado que la invasión soviética de Afganistán estuvo mal. Una de las personas que estuvo allí y lo denunció a la KGB en décadas anteriores, simplemente lo habrían enviado directo al Gulag o lo habrían matado. Pero como ya era más tarde, solo lograron que lo despidieran de su trabajo y despidieron a su esposa de su trabajo. Y echaron a sus hijos, mi padre y mi tía, de la universidad. Pero no paró ahí. La política rusa era muy corrupta entonces, y acusaron falsamente a mi padre de evasión fiscal. Y le dijeron: te pondremos en una celda con criminales, violadores o lo que sea, o desapareces. Y así mi padre básicamente huyó del país con una identidad falsa. Completamente arruinó su vida. Y entonces mis padres me enviaron a un internado en Inglaterra. Recuerdo claramente que me dijo: ¿sabes cómo te enviamos allí? Para que tengas mejor vida que nosotros. Al ir al internado apenas hablaba inglés. Fue un ajuste duro. Pero lo que vi en Occidente fue esta oportunidad ilimitada y la libertad de tomar tus propias decisiones, la libertad de tener éxito o fracasar según tu propio mérito. Y eso se me hizo muy evidente muy rápido, que esta era una sociedad muy diferente a la Unión Soviética, donde importaba muy poco cuánto te esforzaras. No pude terminar mi título universitario porque me quedé sin dinero y tuve que abandonar. Empecé mi propio negocio de traducción y lo hice durante 10 años. Iba a conferencias para traductores y rápidamente me di cuenta de que a menos que hicieras reír a la gente, mejor repartir almohadas y mantas. Empecé a poner muchos chistes y la gente decía: prueba la comedia. Me interesaba más la sátira que la comedia. Hay mucha diferencia. Para mí, el humor no era un fin en sí mismo. Veo el humor como una herramienta que puedes usar para comunicar ideas y pensamientos. Fue Oscar Wilde, creo, quien dijo: si quieres decir la verdad, hazlos reír o te matarán. El trabajo que cambió mi vida fue a finales de 2018. Unos estudiantes me vieron en un club de comedia y me invitaron a actuar para recaudar dinero para caridad en la universidad. Y cuando acepté, me enviaron lo que llamaron un contrato de acuerdo de comportamiento, que decía que tenían una política de tolerancia cero al racismo, sexismo, clasismo, edadismo, capacitismo, homofobia, bifobia, transfobia, xenofobia, islamofobia, antirreligión, antiateísmo, y también decía que todos los chistes debían ser respetuosos y amables. La libertad de expresión es clave para la comedia. No quería censurarme por no herir sentimientos. Cuando lo rechacé, sucedieron algunas cosas interesantes. Primero, fue la segunda noticia más leída en el sitio web de la BBC News, el día que la primera ministra casi fue destituida por su propio partido. Eso sería como si Joe Biden estuviera a punto de ser destituido por los demócratas. Y la segunda noticia más popular en Estados Unidos es que un comediante desconocido rechaza un trabajo no remunerado de alguna universidad demasiado grande. Eso me demostró que no era el único con problemas de censura cómica. Recibí miles de mensajes y me decían: me alegra que lo dijeras porque tengo un trabajo normal. Y en mi trabajo siento que estoy operando en un mundo donde he firmado ese contrato. Pero no todo fue positivo. Mucha gente en la industria de la comedia británica, por quienes pensé que estaba defendiendo, pensé que cualquiera que estuviera en un campo creativo como ese querría tener la capacidad de hacer bromas. No es porque estuvieran de acuerdo, sino porque querrían que la comedia superara límites.
Inmediatamente me convertí en de extrema derecha y alt-right y un nazi, lo cual fue genial para mí porque me convertí en el primer comediante judío nazi del mundo. Lo que encontré en cambio es que hay mucha gente normal que está de acuerdo conmigo. Y al mismo tiempo hay una mentalidad desquiciada, elitista entre personas que en realidad no hacen ningún trabajo real, solo hablan. Y recuerdo que tuvimos un invitado en Trigonometry recientemente y le preguntamos sobre cuéntanos tu historia personal y lo que sea, y él habló de lo malo que era en cada trabajo que tuvo. Y 10 minutos después nos daba su opinión sobre cómo dirigir el país. Y yo solo pensé, ¿qué? No pudiste entregar leche, pero aquí estás dando tus opiniones firmemente sostenidas sobre cómo dirigir el país. ¿No crees que hay algo extraño en eso? Este es el tipo de persona que a menudo detesta su nación y cree que puede forjar una utopía inmaculada. Entonces, por ejemplo, si te importan los derechos de las mujeres, ¿dónde preferirías ser mujer que en Estados Unidos? Si de verdad pensaras que Estados Unidos es este infierno racista, sexista y homófobo, bueno, ciertamente no te quedarías aquí. ¿Cuál es esa utopía feminista mágica a la que te mudarías? ¿Y por qué no lo has hecho? De la misma manera que los queers por Palestina no parecen mudarse a Palestina, ¿es porque los arrojarían desde un tejado? Me atrevería a decir que sí. A menudo me dicen, bueno, ya sabes, tenemos esta ideología woke en Occidente, y los jóvenes están adoptando esto, ¿y cuál es la solución? Y yo siempre digo, que viajen. Una vez que has pasado un año en Camboya o en África, resulta sumamente complicado pensar que tú, sabes, oprimido y tu vida es terrible en sitios como Estados Unidos o el Reino Unido. No tendría la misma perspectiva de la Unión Soviética y Occidente sin vivirlas. Es una de las razones por las que me siento tan firme sobre el declive de la autoconfianza y la creencia en sí mismos de Occidente, porque mis padres dieron todo el dinero que tenían para traerme. No deseo malgastar eso. Y no quiero criar a mis hijos en una sociedad que se destruye por gente que no sabe lo bien que están. Creo que elementos cruciales de crecer en un país libre y democrático es reconocer que, cualquiera que sea tu ideología política particular, probablemente la mitad del país no está de acuerdo contigo. Puede que sientas que algunas de sus opiniones políticas son equivocadas y malas. Eso no implica que esas personas deban ser eliminadas, ya sea físicamente, intelectualmente o por alguna otra vía ideológica. No podemos tener una sociedad en la que ambos bandos piensen que el otro es malvado. Somos como hermanos en una casa, podemos pelear y podemos ver el mundo de manera diferente. Pero si queremos que la casa se mantenga en pie, tenemos que tirar juntos. Lo que nos hace fuertes es la unidad. No importa si soy ateo, judío, cristiano, musulmán, si soy americano o británico o me veo parte de Occidente. Estamos unidos por el país donde vivimos, por los valores y las ideas en las que se basa. Gracias por ver este video. Para mantener el contenido de PragerU libre, considere seguir apoyándolos.